Bueno, mi nombre es Alba Germán, trabajo con Anabela, ella me dirigió en la maestría. Les voy a contar un poco el tema de estudio que venimos desarrollando. Yo actualmente trabajo en la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, en distintos temas, pero principalmente en el monitoreo de floraciones algales. Y lo que más hemos desarrollado ahora es en el embalse San Roque, pero la idea es extrapolarlo a todos los embalses de la provincia. Bueno, para hacer una introducción rápida, el tema de estudio es la eutrofización, que básicamente es que la producción primaria de un cuerpo de agua aumenta. Esto se puede medir a través de la clorofila, que justamente está evidenciando la presencia de algas, que produce un cambio cuantitativo y cualitativo en la comunidad del fitoplancton, que se denominan las floraciones, que es un aumento exponencial de la población por fuera del comportamiento normal, ¿sí? No es tan simple definir qué es una floración algal, en eso también se basaron muchas de las investigaciones que estuvimos haciendo cuantitativamente, ¿sí? Cualitativamente se observa, como dice ahí, color, olor, espumas o también presencia de toxinas que se pueden analizar en el laboratorio, y también cambia el sabor en el agua, pero no es tan simple determinar cuantitativamente, por ejemplo a través de clorofila, qué es una floración y qué es un valor dentro de lo normal en un cuerpo de agua. Bueno, otro efecto es que disminuye el oxígeno disuelto, justamente cuando se van muriendo las algas, consumen este oxígeno y esto produce mortandad de peces, que se suele observar en el San Roque también. Bueno, un poco hablarles de que hay algunas algas que producen toxinas, que esto produce un riesgo a la salud humana de la gente que se expone por recreación en esas aguas. Las más comunes son Microcistis aeruginosa, que produce hepatotoxinas, que se encuentran en el San Roque, por ejemplo. También las oscilatorias, que producen hepatotoxinas y neurotoxinas. Y la Navaena spiroides, que también es muy común en el San Roque, que produce también hepatotoxinas. No hay estudios actuales de cuál es la cantidad de algas que tienen, porque son potencialmente productoras de toxinas, digamos, no es fácil estimar con cantidades de clorofila o cantidades de algas si hay o no producción de toxinas, entonces también se mide la toxina aparte. No hay sistemas de alerta actualmente operativos con respecto a este problema, por lo cual es un campo bastante importante de explotar en este tema. Además hay otras especies de algas que no producen toxinas, pero que producen cambios en el color y en el olor, y también en el sabor del agua, que hay algunas que son bastante comunes también en los cuerpos de agua de la provincia de Córdoba. Bueno, justamente el monitoreo de floraciones algales se monitorea con medición de biomasa in situ normalmente, y lo que se prioriza es medir la concentración de clorofila y el recuento del fitoplancton. Pero estas frecuencias temporales y espaciales que se suelen llevar a cabo por parte de las administraciones provinciales o de grupos de investigación no suelen contar con los fondos suficientes para tener una periodicidad temporal y espacial elevada, por lo que el sensor remoto es una herramienta para complementar este tipo de monitoreo tradicional muy importante, ya que todas estas, por ejemplo la clorofila es una sustancia que es ópticamente activa en el agua y me va a generar un cambio en la señal, ¿sí?, que yo recibo en la imagen satelital. Por eso, bueno, las ventajas del sensor remoto es que tengo mayor periodicidad espacial y temporal, escala espacial mayor y menor tiempo y costo, y además el dato siempre es tomado de la misma manera, ¿sí? Eso también genera menos error. Bueno, hacerles un pantallazo de las sustancias que son activas en el agua, que se pueden medir desde satélite, que es un poco lo que les contó Millal, por ahí hacer referencia al CEDOM, que es materia orgánica coloreada, que también se le llama materia amarilla, que es algo que está muy poco estudiado, que estamos empezando a estudiar ahora, que también genera, que básicamente es el aporte de materia orgánica a los cuerpos de agua, que se sabe principalmente en Córdoba, la principal causa de contaminación es los efluentes cloacales sin tratar, por ende va a haber mucha materia orgánica en el agua. Bueno, estamos empezando a medir CEDOM, el coeficiente de absorción debido a la presencia de excrementos de flora y fauna, que en general es muy chiquito,
El coeficiente de absorción debido a la presencia de fitoplancton, que es el más estudiado, que básicamente es la clorofila A, lo que más produce un pico muy alto, como les mostraba Michelle antes, y el coeficiente de retrodispersión, que también es importante, que lo causa el material en suspensión o el material particulado que hay en el agua, ¿sí? Esto se puede medir en campo y después extrapolar con satélite. Bueno, un poco hacerles también una aclaración cuando hablaba de tipos de agua, que también ella habló mucho de tipos de agua 2, que son los que están más contaminados. Básicamente el tipo de agua 1 es cuando el fitoplancton es el que me va a determinar las propiedades ópticas del agua, ¿sí? Es lo que va a predominar en la respuesta espectral. Y el tipo de agua 2, en cambio, está mezclado el fitoplancton con mucha materia amarilla o materia orgánica en general y material en suspensión, que va a hacer que la señal sea mucho más compleja y la clorofila va a ser mucho más difícil de separar de esos tipos de agua, ¿sí? En general se dan en estuarios, en zonas con mucho aporte de materia orgánica, no solo materia orgánica, sino sedimentos. Esto se puede, para cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, un cuerpo de agua, para saber si es un cuerpo de agua ese que se comporta como tipo de agua 1 o tipo de agua 2, hay un supuesto verificable muy simple con regresión lineal entre concentración de clorofila A y material en suspensión, y que si da positivo, regresión positiva, sí, significativa, el que predomina, o sea, es tipo de agua 1. Y el cálculo de concentración de clorofila, bueno, como dije antes, en tipo de 2 es mucho más complejo. También otro tema a tener en cuenta es las correcciones atmosféricas, que voy a hablar un poquito más adelante, que bueno, los algoritmos de estimación de clorofila pueden ser empíricos, o sea, yo hago muestras de agua y reflectancia satelital y hago un ajuste estadístico, ¿sí? Sí, es un método directo, digamos, pero puede no tener algún sustento teórico, digamos, porque todos sabemos que las correlaciones a veces dan con cuestiones no tan explicables desde la teoría, pero también funcionan si están validados numéricamente. Teóricos, si tengo firmas espectrales obtenidas con radiómetro, entonces que yo puedo explicar qué es lo que está sucediendo, cuál es la interacción de la luz con los sedimentos o las partículas que hay en ese agua. Y semiempíricos, que vendría a ser una mezcla de los dos, que es con los que estamos trabajando actualmente, y queremos desarrollar uno que sea más predominantemente teórico para que no dependa tanto de las condiciones locales de cada cuerpo de agua, ¿sí? Esa es la ventaja de los teóricos, son más generales. Hay muchos teóricos en el mar, ¿sí? En el mar, que siempre es tipo general, tipo de agua 1, es más fácil hacer algoritmos teóricos y se trabaja mucho con las bandas del azul y el verde. Bueno, las correcciones atmosféricas es un problema en el agua porque a veces bueno, básicamente lo que se hace cuando se corrige por atmósfera es que la luz que proviene del sol, que es la que nosotros vamos a medir cuando vuelva, tiene una interacción tanto cuando pasa como cuando vuelve con los gases que hay en la atmósfera que interactúen con la luz. Entonces hay que aplicar modelos de corrección atmosférica para sobre todo hacer comparaciones temporales, ¿sí? Porque si la condición atmosférica va a cambiar mucho y eso va a hacer que mi dato cambie mucho también. Entonces, si no tengo una corrección atmosférica buena, voy a estar midiendo quizás errores, cambios que no son debido a lo que está pasando en el agua, sino, por ejemplo, en la atmósfera. Y no siempre es fácil porque en el agua la señal es muy baja a veces, entonces cuando se corrige por atmósfera corregimos toda la señal y no tenemos ningún tipo de dato. Entonces a veces se hacen algoritmos de corrección atmosférica específicos para el agua. En general los desarrollan las agencias espaciales, pero también hay muchos grupos de investigación que trabajan con esto. Pero también se pueden hacer algoritmos de estimación sin corrección, pero necesitamos un volumen de datos muy grande para tener un buen ajuste lineal. Y para hacer con corrección necesitamos muchos datos también medidos en campo con radiómetros sobre todo. Y después tenemos también los métodos de inteligencia artificial que necesitamos aún más volúmenes de datos mayores para que funcionen correctamente. Todo depende de cómo sean los datos que tengamos o las posibilidades. Bueno, ahora les voy a contar un poco rápidamente el caso de estudio del embalse San Roque, que lo que hicimos fue un modelado semiempírico a partir de datos MODIS y mediciones de campo que se hicieron por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos en su momento, y todos los análisis se hacían en el laboratorio de aguas del Ministerio. Y se construyó y se describió y se pudo modelar una serie de pasos de tiempo diario de clorofila A en el embalse San Roque en un periodo que va desde 2001 a 2014, bueno, y actualmente se está actualizando constantemente.
Básicamente lo que se buscó fue desarrollar un método de identificación de eventos de floraciones algales a partir de esta serie temporal. Entonces esto que les muestro es un enfoque temporal, ¿sí? En general hay muchos enfoques espaciales con respecto, que después voy a mostrar con respecto a cómo se comporta la variable clorofila en el cuerpo del embalse. Esto era en el centro del embalse a lo largo del tiempo, ¿sí? Es un enfoque distinto. El resultado eran, bueno, cada punto es un dato diario de clorofila, si no hay presencia de nubes, que bueno, en el otro gráfico, a ver si puedo hacer así, se pueden ver los box plots de las distribuciones en los años hidrológicos, esto está actualizado, y se puede ver la variabilidad de la clorofila, y todos estos son también los datos outliers, que también, bueno, se pueden ir identificando, no como floraciones, pero sí como valores altos de clorofila, que se ven, por ejemplo, en este año hubo muchos, esta época también hubo muchos y después va disminuyendo. Lo mismo podemos ver acá con el umbral que se desarrolló a partir de un algoritmo, una descomposición de armónicos que se llama Hans, que bueno, se modeló la media de la serie y se le agregó el percentil 90 para generar este umbral a partir del cual se decía que el embalse estaba en floración o no, ¿sí? Luego se separaron todas estas fechas de floración y se analizaron por separado para tratar de caracterizar cómo eran las floraciones en el embalse San Roque. A la derecha está el modelito lineal bastante simple entre la banda 1 y la banda 2 de MODIS, que corresponde al rojo y al infrarrojo cercano, ¿sí? Bueno, esto es lo que les contaba de que se analizaron las floraciones por separado, se obtuvo que el 47% se daban en verano, lo cual es esperable, el 22% en primavera, pero también había un porcentaje grande en otoño, inclusive un poco en invierno, que es algo bastante poco común porque la temperatura afecta directamente el crecimiento de las algas. Bueno, también se ve la cantidad de floraciones por año. Acá se ve que en los últimos 5 años había aumentado significativamente la cantidad de floraciones. Se hizo también un test estadístico que se comprobó que el embalse de los 5 años últimos de la serie estaba en peores condiciones que los primeros 5 años de la serie. Y además se generó un rango en el cual se puede decir que el embalse está en floración algal, ¿sí? Que iba desde los 100 a los 300 microgramos por litro de clorofila. Bueno, estos son los box plots de las floraciones por época y se puede ver que no son distintas significativamente en verano, primavera que otoño, invierno, por ende en todo el año tenemos floraciones en este embalse, ¿sí? Bueno, esto es para mostrarles un poco de otra forma los datos. Básicamente esto es la clasificación de la clorofila en el índice de Carson, que es esta fórmula que ven aquí. Esta se clasifica por un umbral en oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipertrófico. Las barras rojas que ven acá son por mes, desde junio de 2014 hasta agosto de 2018, la cantidad de veces, en realidad es como un porcentaje, una proporción, en ese mes que el embalse estuvo clasificado como hipertrófico, ¿sí? Sería el mayor, el peor estado. Acá se ve mes a mes cómo va evolucionando, que fue disminuyendo, o sea, como que fue mejorando de a poco la calidad del agua en los últimos 4 años nuevos, digamos, después de lo que les mostraba. Estos son los datos viejos, en las que de 2010 a 2014, en las que se ve que va aumentando esa barra a medida que van pasando los meses, sobre todo los picos se dan en verano, ¿sí? Entonces después pudimos observar que estaba relacionado con el nivel del embalse, que en los últimos años fue subiendo, se encuentra en cotas bastante altas, lo cual eso también puede estar generando una mejora en la calidad del agua. Entonces empezamos a estudiar cuáles eran los fenómenos meteorológicos que podían estar afectando a través de series de tiempo. Estudiamos un poco, bueno, visualmente podíamos ver que los años de niño y niña estaban afectando los valores de las medianas. También eso se relacionaba con los años secos o húmedos. Entonces estudiamos series de tiempo. La serie de tiempo de la clorofila es la media mensual, y del TRMM que les comentó
Diego también, para incluir el análisis las lluvias, y con temperatura en el agua del embalse con un algoritmo que también desarrollamos en la tesis. Y también incluimos áreas quemadas, que el arrastre de todas las áreas quemadas con las lluvias hacia los cuerpos de agua genera una fuente de nitrógeno y fósforo muy alta, que eso después es el alimento de las algas, ¿sí? Entonces por eso creíamos que podíamos encontrar una relación. Estas son las mismas series pero anualmente, y que se podían ver picos relacionados. Por ejemplo, el año anterior había habido una lluvia alta, no, en los años de pico de clorofila había habido picos de lluvias, y los años anteriores a los picos de clorofila había habido picos de áreas quemadas, ¿sí? En algunos años se encontró esta relación. O sea, el área quemada en general se da en la época seca, luego llueve, y en ese momento entra los sedimentos al agua, y en la temporada posterior se generan las floraciones algales, ¿sí? En algunos años se da esta relación, en otros años no. Hicimos un análisis de Fourier entre todas esas series y pudimos encontrar que había periodos comunes en todas las series. Por ejemplo, el de 0,5 años, ese solo lo encontramos en la de concentración de clorofila, que estaba representando la ruptura de la estratificación térmica del embalse en otoño, lo cual también eso libera nutrientes desde los sedimentos hacia arriba, y también produce floraciones algales. Y después había este ciclo que también es un ciclo climático de 2,6 años, y el de 4,6 años, que lo estábamos relacionando con años secos o húmedos, o año niño-niña. En realidad no es directa la relación, pero sí con años secos o húmedos. Después pudimos ver que la clorofila varía en resonancia por el periodo anual con la temperatura y la precipitación, lo cual también es un comportamiento esperable para la latitud, donde los máximos están en verano y los mínimos están en invierno, o en la época seca y la época húmeda. Y la frecuencia común, bueno, como dije antes, la del niño, a todos. Después hicimos un análisis bivariado entre precipitación y clorofila, y entre temperatura y clorofila, que los dos dieron positivos y significativos, pero bajos coeficientes, lo cual muestra cómo es un fenómeno complejo que no se puede explicar con pocas variables, pero sí sabemos que estas están influyendo, por lo cual las estamos monitoreando. Bueno, otro enfoque que les quería mostrar, también que estuvimos analizando el crecimiento en la cuenca. Estas son clasificaciones supervisadas de toda la cuenca de Puerto del San Roque en el año 2007, el año 2017, no sé si se alcanza a ver bien, pero se ve un crecimiento muy grande en toda esta zona. En toda esta zona que también están los Chorrillos y los Mojarras, que son dos arroyos que depositan sus aguas en el San Roque, creció muchísimo. Toda esa zona en general no tiene servicio de cloacas. Y toda la zona de Carlos Paz y San Antonio se densificó mucho, ¿sí? Por un lado, esta es las zonas construidas, por el otro los censos nacionales, y esto es una diferencia en la población entre 2010 y 2001, y se ve que la zona de Villa Carlos Paz, Santa María y Punilla y Tanti, que son las zonas que coinciden con esto, han crecido mucho. Y eso es un potencial aporte de nutrientes al embalse. Bueno, después aplicamos digamos, el método desarrollado lo aplicamos para una temporada más actual, y también aplicamos el enfoque espacial por ahora con el índice de verdor, que en general en agua no funciona, pero como tenemos un contenido tan alto de algas, en el San Roque funciona inclusive hasta el índice de verdor. Esto era un poco para mostrarles cómo es la distribución en algunas fechas, y también que es muy difícil detectar, salvo que, por ejemplo, este es un bloom que estamos estudiando mucho porque fue un bloom muy fuerte y tenemos pasadas de satélite y muestras de agua el 22 de febrero de 2017, pero también pudimos ver que en otras fechas no se detectaba cuando esto es en base al sensor MODIS, que tiene resolución diaria. Se detectaron mucho más fechas de floraciones que las que pudimos detectar con Landsat. Esto es a base de Landsat 8. ¿Sí? Por eso lo importante también de tener mayor resolución temporal, más que espacial, ¿sí? Depende del objetivo, obviamente. También se ajustó para el 22 de febrero, el bloom que les hablé recién, un algoritmo de detección de clorofila específicamente. Bueno, se pudo detectar las regiones donde estaba más eutrófico, el embalse. Las zonas rojas son hipertróficas y las naranjas eutróficas.
Se ve que la zona que siempre parece más en rojo es esta, y la zona del centro, también por una cuestión de cómo se mueven las corrientes y los vientos, siempre es a la zona de la garganta. Bueno, a ver, me apuro un poco. Básicamente, los próximos pasos es un poco los que comentó Mijal de la detección de especies con hiperespectral. ¿Sí? Necesitamos datos hiperespectrales, no son fáciles de conseguir. Por lo pronto, con radiómetro de campo estamos tomando datos para tratar de generar una distinción entre las especies, principalmente las cianófitas, que pueden producir toxinas y producen un riesgo a la salud. Y bueno, también está la potencialidad del Sentinel-3, que es un satélite diseñado más para mar, pero que también tiene buena resolución espacial y temporal, que se puede usar en mares, perdón, en aguas internas. Y hay índices que están desarrollados en realidad para MERIS, que es como un precursor bastante parecido al sensor, y que las bandas son adecuadas para calcular un índice que se llama el índice de cianobacterias, ¿sí? Que también, bueno, vamos a probar esto a ver si funciona en nuestros lagos. Bueno, esto es un poco lo que les contaba. Estos son datos de radiómetro, ¿sí? Del 22 de febrero del 2017, en distintos puntos del embalse, que están acá los puntos, y se ven las distintas respuestas espectrales según la cantidad de algas que haya, digamos, en cada punto. Bueno, esto es un poco nosotros midiendo en campo, Anabela. Esto es la Cederatium, que se ven bastante marrón en el agua, y estos son dos tipos muy comunes de cianobacterias que se encuentran en el embalse. La Navaena spiroides y la microcystis se ven como películas verdes, ¿sí? Dependiendo de cuál es el alga. Va a cambiar mucho la respuesta espectral del radiómetro y de la imagen satelital. Y nada, bueno, también mostrar que hay distintos tipos de floraciones, ¿sí? Estas son floraciones más de tipo Cederatium, estas son floraciones superficiales o acumuladas en profundidad, que no es lo mismo, digamos, el sensor solamente va a ver la capa bien superficial, entonces si esa floración a lo largo del día se mueve, lo cual sucede, no la voy a detectar, o sea que también va a depender de la pasada del satélite. Bueno, nada, como para mostrar que es un caso, que es algo bastante complejo de estudiar, pero que teniendo en cuenta todos los factores, es posible estimar floraciones con satélite. Nada más. Gracias.